La idea que tuvimos es, en el marco de los 40 años de la conmemoración del golpe militar, poder traer acá a la Escuela de Psicología una discusión sobre distintas investigaciones que hemos estado realizando desde acá, pero además en la primera sesión de este pequeño ciclo tuvimos el honor de tener con nosotros a Darío Páez, que nos vino a contar sobre las comisiones de verdad en el mundo, específicamente focalizándose sobre Chile. En la segunda expusimos un trabajo que hemos desarrollado con Germán, David Lacharín y otra gente de la escuela sobre la escucha de los profesionales de la Comisión Banach, que comentó Juan Carlos Castillo, y hoy día terminamos este ciclo yéndonos. La idea fue como mostrar estas comisiones de verdad, pero la escucha de la tortura o de la violación a los derechos humanos en distintas vertientes que esto tiene, ¿no? Desde lo institucional, desde lo público, desde lo social, y hoy en día nos vamos a centrar más en una escucha clínica que esto también ha tenido. Así que ese fue el ciclo que quisimos con Germán armar desde esta unidad donde participan algunos de ustedes, que le hemos querido llamar Trauma y Memoria. Gracias, Marcela. La presentación del día estará a cargo de Germán Morales. El nombre es Ambivalencia en la escucha de la tortura en Chile, de la psicoterapia a la escucha social. Germán Morales es psicólogo de nuestra escuela, ahora es profesor del área clínica, tiene un magíster en psicología clínica, él es terapeuta e investigador, trabajó muchos años en el ILAS, que es el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, y actualmente es presidente del directorio de ILAS, y también es miembro activo de la IARPP, la Sociedad de Psicoanálisis Relacional. Y va a comentar Alejandro Reynoso, quien también es psicólogo de la escuela y también profesor del área clínica. Él hizo un doctorado en la Universidad Gregoriana, en Roma, y es psicoanalista de la Asociación Lacaniana, y fue también director del Centro de Salud Mental, acá de la red de salud UC, y como les decía, actualmente profesor de la escuela. Y muchas gracias a los dos, y vamos a partir con Germán. Bueno, muchas gracias. Primero quisiera como agradecer el espacio para la reflexión que voy a hacer. Quiero además comentar algo cotidiano, pero que me ha llamado la atención en esta última semana. Varias personas de la escuela se me han acercado, digamos, a darme las disculpas por no poder estar acá. No sé si es habitual eso en relación al coloquio, pero creo que también el tema que estoy convocando promueve cierta conmoción en la cual, no sé, que algo tiene que ver con esta necesidad como de poner la palabra, digamos, en relación a este tema, ¿no? Y quería también comentar de que para hacer esta ponencia me siento la verdad orgulloso de que el día de hoy el rector vaya a entregar títulos póstumos a los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados, digamos, entre los cuales se encuentra Diana Arón, hermana de nuestra colega Ana María Arón, y entre los cuales se encuentra Alicia Ríos, que fue estudiante de psicología de esta escuela. Así que eso. Para partir quisiera comentarles que el trabajo que voy a exponer, para que interese, pues está publicado, digamos, una publicación que hicimos con Marcela Cornejo, a quien también quiero agradecerle que me haya traído a la escuela con estos temas, porque yo llevo trabajando muchos años en estos temas, en ILAS, una ONG, pero en la escuela como que nunca traje estos temas, Marcela me invitó a hacerlo. Y lo que voy a exponer tiene que ver con un correlato, con un diálogo entre dos experiencias, la experiencia del proyecto Fondecir, que expuso Marcela el coloquio pasado, y la experiencia que yo he tenido en lo personal desarrollando grupos de psicoterapia con víctimas de tortura. Entonces parto con una viñeta que es del libro Miedos Transitorios de Pía Barros, ¿no? Dice: mamá, dijo el niño, ¿qué es un golpe? Algo que duele muchísimo y te deja amoratado el lugar donde te dio. El niño se fue a la puerta de la casa. Todo el país que le cupo en la mirada tenía un tinte violazo. En el coloquio anterior, Marcela Cornejo expuso una investigación que desarrollamos junto a Juanita Kowalski y Ariel Lacharín, que surgió en ese momento en una colaboración entre EPUC e ILAS. Como lo expuso Marcela la vez anterior,
Esta investigación tuvo como eje de análisis la experiencia de los profesionales que recogieron testimonios en la Comisión de Prisión Política y Tortura, cuyo rol describimos la vez anterior como escuchas del Estado. Dicha denominación de rol de escucha de los profesionales respecto de la experiencia de detención y tortura permitió acreditar los hechos de tortura de las violaciones de los derechos humanos por parte de agentes del Estado. Estos testimonios tendieron a ser vividos como el primer relato de la experiencia de tortura ante el Estado. Coherentemente con aquello, posterior a la entrega de la declaración validada ante el Estado a través de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, muchas personas solicitaron ayuda por primera vez. Es decir, muchas personas fueron a declarar a la comisión y después de eso solicitaron ayuda terapéutica. Y de allí que esta ponencia tiene el propósito de hacer una lectura de la escucha de la tortura que realizaron los profesionales de la comisión y relacionarla con lo expresado por las víctimas de tortura en grupos terapéuticos que fueron posteriores a declarar en dicha comisión. En este contexto, ya durante la dictadura, diversas ONG como ILAS realizamos atención psicoterapéutica con víctimas de violación a los derechos humanos que dieron lugar a la investigación y la docencia. Continuando esa labor en democracia, se desarrollaron grupos terapéuticos y específicamente grupos terapéuticos de hombres y grupos terapéuticos de mujeres que habían dado su testimonio en la comisión. Esta separación de género estuvo animada por el hecho de que tanto hombres como mujeres en un número importante sufrieron tortura sexual y se pensó que la homogeneidad de los grupos podría facilitar la apertura de estas experiencias. Los grupos terapéuticos realizados estuvieron inspirados en una mirada que buscaba integrar la teoría psicoanalítica de grupo con el concepto de espacio potencial de Winnicott, buscando entender que el grupo representa un espacio potencial y como tal sería un espacio privilegiado para la experiencia de la mutualidad. En su mayor parte, los participantes de estos grupos habían dado su testimonio a la comisión, eran ciudadanos comunes, jóvenes y adultos en la época del golpe militar, militantes de la otrora Unidad Popular, que participaban en grupos como sindicatos obreros, confederaciones campesinas, asociación de funcionarios del Estado, organizaciones poblacionales, federaciones estudiantiles. Es decir, ciudadanos que en un orden legítimo participaron en grupos y organizaciones legítimas y que al producirse el golpe de Estado fueron detenidos y torturados y muchos de ellos, quizás la mayoría, luego de su detención y tortura no participaron nunca más en organizaciones políticas ni sociales. Otros participantes de los grupos fueron dirigentes sociales y o militantes de la oposición a la dictadura que luchaban clandestinamente o desde sus organizaciones sociales. En los grupos mayoritariamente acudieron quienes posterior a su detención abandonaron la participación política activa. La convocatoria y valoración de la experiencia del trabajo terapéutico grupal fue muy potente y ellos y ellas atribuyeron de modo relevante aquello a la posibilidad de compartir entre pares una experiencia incontable. De ese modo, el grupo fue el espacio privilegiado para la escucha de la experiencia de la tortura entre pares. Y en ese sentido, dado que esta experiencia represiva destruyó el contexto grupal como fue la participación ciudadana en la Unidad Popular o en la lucha contra la dictadura, se pensó que ser tratada en grupo, y así ocurrió, potenciaría no solo lo terapéutico, sino que, de hecho, así ocurrió, tendería a restituir la ciudadanía a estas personas, en el sentido de ser sujetos de derechos, como nos señala Elizabeth Lira, y no solo con su condición de víctimas de violación a los derechos humanos. La terapia grupal ofrece un espacio privilegiado en que las matrices relacionales intentan recrearse en un vínculo entre pares. Podríamos decir, siguiendo a Jessica Benjamin, que el reconocimiento del otro preestablece y reestablece la continuidad perdida de la experiencia del ser, que constituyó o instituyó lo traumático. En ese sentido, podríamos pensar que estos grupos terapéuticos pueden ser entendidos como un espacio potencial que posibilitó recrear la realidad y a partir de esta conectar al grupo con las pérdidas y poder elaborarlas. Por otro lado, en el caso de los profesionales de la comisión, recibieron testimonios de las víctimas de tortura. No solo queda claro que ellos vivieron en una experiencia con un impacto biográfico que hemos investigado, sino que hemos constatado en el análisis de sus relatos que se evidencia lo que hemos denominado una identificación ambivalente de muchos de ellos con el relato de las víctimas a quienes, comillas, escucharon. Ello se hace más patente en quienes eran más jóvenes, quienes mostraron mayores dificultades a la hora de regular una distancia con los entrevistados y diferenciarse de quienes sufrieron tortura. Ello parece obedecer a un mecanismo para poder tolerar el impacto emocional que un relato tras otro muestra el horror vivido por las víctimas en su detención.
Acudimos al término identificación ambivalente con las víctimas, pues se trata de un proceso en el cual muchos profesionales de la comisión se identificaron con el sufrimiento de los torturados y con sus demandas de reparación y justicia, y al mismo tiempo quisieron demarcarse de su rol de reparador del Estado. La identificación con el sufrimiento podría señalarse como un proceso esperable, no obstante, agregamos el término ambivalente, en tanto desde el rol los profesionales fueron funcionarios del Estado y simultáneamente parecieran establecer distancia y desapego respecto al rol ejercido. El sufrimiento de las víctimas y las dinámicas psíquicas asociadas al mismo pudimos observarlas en los grupos terapéuticos que realizamos en ILAS, con pacientes derivados de la Comisión Balich. Y entonces nos sorprenden lo que expresa el discurso de muchos profesionales de la comisión y el discurso grupal con las víctimas, cuyas intersecciones se hacen presentes en varios de sus relatos. Ello pareciera mostrar una suerte de apropiación del relato de las víctimas que simultáneamente quiere expulsar la vivencia de la humillación propia de la tortura. La identificación ambivalente de los profesionales de la comisión de la que hemos hablado se hace visible fundamentalmente tanto en las intensas emociones asociadas al relato que surge del rol de escucha, como en el discurso institucional de reconocimiento asociado al rol de escuchas del Estado. Las emociones expresadas por los profesionales respecto al trabajo se ven cruzadas por el tema del reconocimiento de la injusticia vivida por quienes fueron detenidos y torturados, y allí destacan el orgullo por el trabajo realizado en la comisión, la rabia asociada a la frustración de las expectativas de las políticas reparatorias surgidas de dicho trabajo y la impotencia frente a la impunidad de que muchos de los que fueron perpetradores de la tortura. En relación al orgullo, en la comisión, un par de viñetas. De todos mis trabajos, quizás ha sido uno de los más bonitos, uno de los que más me ha gustado. Fue duro, me habrá generado angustia en algún momento, pero me sensibilizó. Aquí viene una viñeta de lo que dice un paciente de ILAS. Me sentí orgulloso cuando me comentaban que habían visto mi nombre en las listas del informe, porque yo era de un sindicato y no un delincuente. Otro profesional de la comisión. Yo sabía que era importante, pero después me di cuenta que era histórico, o sea, histórico para la sociedad, para el país, para el mundo, pero sobre todo para mí. La sensación de orgullo es evidente en la mayoría de los profesionales de la comisión, quienes no solo sienten satisfacción inicial de la labor realizada, sino que tienden a autodefinirse como sujetos sociales protagonistas de la historia del país. Aquí es donde podemos observar cómo los profesionales tienden a igualarse con las víctimas, con lo que las víctimas expresaron en los grupos terapéuticos, en donde estos sienten que han recuperado un aspecto de su noción de ciudadano al ser reconocidos por el Estado y pudiendo verbalizar sus miedos todavía presentes. Aquí, los profesionales se miran a sí mismos con orgullo como portadores de un mensaje histórico, pero este también pasa por experimentar el miedo por el rol de develar dicha verdad en la sociedad chilena, lo que promueve ansiedades desorganizadoras que alcanzan a generar distorsión de juicio de realidad. Aquí un profesional de la comisión dice, pensar que a lo mejor alguien me está siguiendo y me van a quitar el informe y quizás nunca lo podemos entregar. Ello contrasta con la atenuación del miedo que las víctimas terminan exorcizando en su experiencia terapéutica grupal, dado que este era un espacio protegido y limitado por el encuadre. Allí, luego de testimoniar la experiencia de la tortura, mediada por la humillación y el miedo en la comisión, posteriormente, al ser elaborada y compartida en grupos terapéuticos, permitió enfrentar los fantasmas que surgieron en un contexto real de persecución y muerte. Aquí una viñeta de un paciente dirá, sí, ahí por donde no pasaba desde que me detuvieron, lo hice, no me lo propuse, pero lo hice, logré caminar por allí. Así el miedo que va abandonando a las víctimas va surgiendo en algunos de los profesionales de la comisión. Al parecer, empujados por la empatía y el dolor y la legitimidad de las demandas de las víctimas, se produce una frustración en términos no solo de políticas reparatorias y de justicia, sino de la imposibilidad de ayudar al otro. Así, los profesionales que fueron contratados como escuchas por el Estado, en algún sentido se transforman en voceros de las víctimas, identificándose con ellas y quedando marcados e interpelados por su historia. Ello también lleva a la paradoja que los profesionales de la comisión se construyeron identificaciones con la cercanía de la marginalidad de las demandas de las víctimas que dieron su testimonio en la comisión, mientras que ellos no formaban parte de ella, no formaban parte de esa marginalidad, ya que tenían un rol formal e inserto en el Estado.
La sensación de rabia se configura en muchos profesionales desde una noción de estafa y fraude como sujetos sociales engañados. En ese sentido, el ribete rabioso remite a la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, cuestión que no fue objetivo de la Comisión, y la calificación de insuficientes de las medidas reparatorias de Estado, que no solo fueron de tipo pecuniario, sino también de reconocimiento social. Ese mismo sentimiento ha sido expresado por las víctimas de tortura en los grupos, cuando se refieren a los beneficios pecuniarios, o sea, de dinero, emanados del informe, versus la sensación de impunidad de la justicia y la ambivalencia que suscita, o sea, recibir beneficios, digamos, como becas y otros, pero que no es justicia. Entonces la ambivalencia que suscita, pues al mismo tiempo se muestran satisfechos con el reconocimiento del discurso institucional, pero frustrados por la impunidad o por procesos legales tardíos. Al publicarse el informe, dice un profesional de la comisión, quedé con amargura al escuchar las medidas de reparación, sentí que fue un fraude en realidad. Un paciente ILA dice, y todo para eso, nos volvieron a torturar. Otro paciente ILA, ha sido muy simbólico lo que ha pasado, las vidas no cambian, pero hay una sensación de paz y alivio. Al mismo tiempo, muchos profesionales expresaron la sensación de impotencia desde una noción de culpa reparatoria, que los impelía a actuar más allá de su rol, lo que estaba ligado a la percepción de escasez de beneficios de las políticas de reparación desde su óptica. Así como, y esto es un remo importante, de la no calificación de los hechos de tortura de algunas personas. Porque, como señaló Marcelo la vez anterior, no todas las personas que declararon fueron calificadas como víctimas. De algún modo aparecen entonces sintiéndose como sujetos ajenos, en el sentido de querer romper su pertenencia a la comisión y luego simultáneamente sentirse orgullosos de su labor. Esta misma ambivalencia la experimentan las víctimas, quienes han reexperimentado la sensación de impotencia frente a la impunidad, junto con valorar la verdad y las políticas de reparación. La organización de la comisión Valech implicó la articulación de procesos, funciones y sistemas de roles que tienen como misión lograr una determinada producción pericial, que implicó caracterizar, clasificar, cuantificar los hechos de la tortura y la prisión política en Chile durante la dictadura. Al mismo tiempo, la producción discursiva de la comisión, por medio de su informe final, buscó generar las bases desde donde se desarrollarían las políticas de verdad y reparación del Estado en relación a los actos de prisión política y tortura ocurridos entre el año 1973 y 1990. Actos que por primera vez en 30 años se les otorgaba un reconocimiento oficial del Estado, como hechos injustos y abusivos por parte de agentes del Estado, promoviendo un nuevo contexto para la articulación de las subjetividades de los chilenos en relación a esta temática. El reconocimiento del ejercicio de la tortura por parte del Estado implica la transformación de lo íntimo privado en social público. Y ello es experimentado como un aspecto a valorar, como un aporte a la salud mental de las víctimas, y yo creo de todos los chilenos. Y existe gratificación en el ejercicio de ser escuchado y dar lugar a la palabra. Y así ocurrió en los grupos terapéuticos, donde las personas víctimas de tortura progresivamente fueron dando valor a esa palabra expresada en el grupo, transformando su relación con su entorno familiar y social al develar su sufrimiento íntimo, que se transformó en público. Por su parte, los profesionales de la comisión se hacen partícipes de esa transformación, pero por un desplazamiento de lo público a lo privado, es decir, en la dirección contraria a las víctimas. Pues el informe es público, pero los testimonios individuales quedaron en reserva. Se experimenta así en los profesionales el portar un secreto público y en los pacientes víctimas de tortura el poder abrir un secreto. Dice un paciente ILA, después de hablar de lo ocurrido y desde que salió el informe, siento que me ven distinto a los vecinos. Ellos vieron cuando me llevaron al estadio, bueno, y ahora hablé con mi hijo y le conté lo que pasó allá. El paciente ILA, que nunca le había contado a su familia lo que le había ocurrido en su detención en el Estadio Nacional. Un profesional de la comisión, caminaba como extraño, que yo tenía una sensación extraña como un extraterrestre, como que llevaba una historia y que los demás, como una historia media secreta, y que los demás en la calle compraban, fumaban, compraban diario,
como que la vida iba en otra velocidad. Junto con el valor de lo público, en algunos profesionales de la comisión, resalta el reconocimiento en el establecimiento de la verdad y cómo ésta transforma lo sociopolítico, pero junto con ello instala, como ocurriera ayer con las víctimas, la noción de amenaza presente, distorsionando la realidad, fantaseando el que podría volver a ocurrir un golpe de Estado y la consiguiente represión política con violación a los derechos humanos. Y frente a esta fantasía de amenaza, algunos de profesionales de la comisión toman resguardos frente a peligros lejanos a la realidad chilena actual. Esto incluso llega a algunos a tener un protocolo para ese momento. Nosotros ya acordamos irnos del país si pasa algo, dice un profesional de la comisión. En la transferencia de las víctimas hacia los terapeutas de los grupos y de los profesionales de la comisión hacia los investigadores, sobresale la idealización de estos, de nosotros, ¿no? Los terapeutas o nosotros los investigadores, en función de ocupar un lugar confiable y equidistante y al mismo tiempo vivido como mensajeros del Estado, pero no formando parte de este. En ese sentido, según el relato de los profesionales de la comisión, así como también en la experiencia de los terapeutas, las víctimas tienden a asignar la bondad y desde ella la idealización del lugar reparador como sujeto autónomo. Cuando hablamos de sujeto autónomo nos referimos a que éste se desvincula o se nos desvincula como parte de una política de Estado o de una acción en el marco de una institución y se interpreta como una acción personal privada. Esto es relevante porque en el caso de los grupos terapéuticos en específico, los que realizamos en ILAS, se trató de un programa que contó con el financiamiento gubernamental. Es decir, nosotros desarrollábamos grupos terapéuticos, pero se nos solicitó hacer otros grupos fuera de los que nosotros ya hacíamos y el gobierno dio un financiamiento para poder realizar. Y en el caso de la investigación la realiza una universidad y una ONG con financiamiento de un fondo de investigación también del Estado. En el caso de los profesionales de la comisión, también ellos pudieron ocupar un momento ese lugar idealizado como escuchas del Estado. Y si bien ocupar ese espacio puede ser gratificante, por la eventual gratitud de las víctimas, al autonomizarse de su lugar social, puede llevar a las desventuras del mismo, como son los sentimientos culposos de muchos profesionales atribuyéndose responsabilidades que nunca tuvieron en la calificación de los casos o al no poder desarrollar por el rol prescrito acciones sociales reparatorias más allá del rol de escucha. Como una forma de lidiar con este dilema, los profesionales de la comisión, de ser parte de la escucha del Estado y de sus políticas reparatorias y simultáneamente ser parte de la escucha de las víctimas hacia el Estado, con la intensidad de sus demandas incumplidas, se produce lo que hemos denominado anteriormente la identificación ambivalente, desde un lugar que busca referentes colectivos. Por ello, al referirse a ellos mismos, señala: voy a seguir hablando de nosotros, puede ser que yo, puede ser que nosotros, porque claro, finalmente eran pensamientos compartidos y sentimientos compartidos. Un profesional de la comisión. Otro profesional de la comisión: es como un dolor ciego, como que sé que no tengo nada que hacer, sé que no le voy a devolver la tranquilidad a esa gente, de lo que sufrió los va a marcar de por vida y el hecho de que ellos sufran eso, los va a seguir sufriendo de por vida. A mí me ocasiona un dolor. Ya estoy terminando. En diversas investigaciones se ha dado cuenta del impacto de la violencia en quienes trabajan con situaciones de violencia y se han formulado conceptos como burnout, riesgos de equipo, desgaste profesional y la necesidad de autocuidado de los profesionales que trabajan con situaciones de violencia. No obstante, el caso particular de la tortura, comprendida como una traumatización extrema, hace más presente que nunca el viejo precepto freudiano de repetir, recordar y elaborar. Así, la identificación ambivalente no solo nos parece inevitable, aunque necesaria de elaborar, sino que también nos entrega luces, pienso yo, sobre la dificultad, no solo en los profesionales, sino quizás en toda la sociedad chilena, ¿no? Y quizás en todas las sociedades que quieren y sienten que no pueden escuchar acerca de la tortura, ¿no? Porque temen que les ocurra lo mismo. Como dice Galeano, la democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Quizás aquellas emociones alivian al hablar, pero frustran el alcance de la palabra, porque el informe de la comisión, como discurso hegemónico y público, promueve el reconocimiento,
Pero la contención de ese reconocimiento solo puede hacerse desde un vínculo con un otro disponible que contenga. Podemos decir entonces que la psicoterapia grupal con víctimas de tortura sin duda constituye un formato de trabajo especialmente nutritivo en su capacidad de contención emocional y empatía con la experiencia de la tortura. Pero esta adquiere especial fuerza cuando existe un discurso social que valida la injusticia de lo ocurrido, como fue el caso de las comisiones de verdad. Y cuando este discurso fue construido en base a un testimonio de un profesional en una relación diádica, como escucha del Estado con un otro disponible, que a su vez requiere de un otro disponible en la cadena de la escucha. Cadena que encadena, como somos nosotros los investigadores, y ahora ustedes que escuchan esta ponencia. Como dice un profesional de la comisión, refiriéndose a nosotros los investigadores, yo debo agradecer, porque era una información que uno tenía ahí contenida por mucho tiempo, y no se puede compartir con cualquiera tampoco. Lo que aparece entonces es la apertura a escuchar y al mismo tiempo el temor a escuchar. De ponerse en el lugar de las víctimas, de escuchar su dolor, su impotencia, su miedo, su horror, y no poder elaborarlo. Porque no podemos hacerlo solos, sino solo juntos. Porque tal como dice Carlos Cerda en su libro La casa vacía, si no hay oídos para el dolor, no hay oído verdadero para nada. Todos somos vulnerables a la desgracia. El único consuelo es que nuestro lamento será escuchado por un corazón solidario. Gracias. Yo quisiera agradecer a Marcela, a Germán, la invitación a participar de este ciclo, y muy especialmente a Germán, quien ha querido compartir este texto y pedirme los comentarios. Así que te agradezco la invitación a participar en esta mesa, en un mes donde además este es un tema que aparece incluso con cierta naturalidad, una naturalidad que resulta un poco extraña, ¿no? Genera algunos efectos curiosos como de despersonalización, micro despersonalizaciones, como que en qué estamos, en qué época estamos, ¿no? Hay efectos en la subjetividad. Voy a comentar el texto y la presentación en particular. En primer lugar, en términos generales, la pregunta sobre la denominación escuchas del Estado me parece extremadamente importante. ¿Por qué razón? Porque es una nominación que los investigadores crearon para definir el lugar que los escuchadores de este programa estatal realizaron con víctimas de tortura. Y la pregunta que surge, y que surge no solamente a los profesionales del área clínica, sino que a profesionales en general, no excluyendo, por ejemplo, los escuchadores religiosos, es qué lugar tiene la escucha en la sociedad y si es posible tener algunos puntos intermedios entre la escucha clínica y la escucha de dispositivos del Estado de esta naturaleza. Sabemos que los padres escuchan a los hijos, que los hijos escuchan a los padres, pero me preguntaba al momento de leer esto si es posible que aparte de los dispositivos naturales, y hablo de dispositivos en el sentido psicoanalítico, que aparte que padres e hijos escuchen, o pares o jefaturas con subordinados o en otras instancias sociales, se pudieran producir y generar instancias de esta naturaleza, es decir, que no sean un dispositivo natural. Es una pregunta en realidad, no es una respuesta. En segundo lugar, también entre líneas aparece, y en forma explícita en algunos momentos, otra pregunta genérica: ¿y cuál es el lugar que tiene una palabra que es muy fuerte en esta época, que es la palabra acreditación? No estoy hablando de otro tema ni me he psicotizado, estoy diciendo que las víctimas debían calificar, se debía acreditar, esas son las palabras, validar, cualificar. Eso uno dice, bueno, quiere decir que hay alguien que cualifica, define, avala, acredita. Es complicado, ¿no? Acreditar una experiencia
no solamente a través de la palabra, sino que fuera de los márgenes de la palabra, porque estamos en una sociedad de las acreditaciones, ¿no? Y la comisión no se ha escapado de eso, ¿no? Creo que lo importante que aparecen los escuchadores y los relatos que trae Germán y este equipo de investigación es que se puede acreditar a través de la palabra, a diferencia de otro tipo de acreditación. En tercer lugar, y que aparece al inicio del texto, son los efectos que tienen estos dispositivos de escucha en generar una demanda clínica, es decir, produjeron peticiones de psicoterapia. Personas que nunca habían consultado a un psicólogo o un psicoterapeuta durante estos años, dado que se acercaron a hablar con alguien acerca de esta experiencia en un contexto donde la sociedad ofrece, donde la sociedad facilita que se produzcan lugares de habla, aparezcan demandas, demanda en el sentido de motivo de consulta, peticiones. Así que esa entrada produce un segundo momento, lo cual puede parecer relativamente obvio a veces en el campo clínico, pero cuando uno habla una vez, dan ganas de seguir hablando. Y no solamente ganas, es necesario seguir hablando. Es decir, cuando nos vemos al final de una primera entrevista. ¿Y cómo lo hacemos cuando nos vemos de nuevo? Bueno, respecto del foco preciso del texto, esta lectura de la escucha de la tortura que realizan los profesionales de la comisión, relacionándolas con los expresados de las víctimas de tortura en grupos terapéuticos, quisiera precisar algunos comentarios. El primero es acerca de la elección que hay de separar las historias masculinas de las historias femeninas. ¿Y por qué esto me parece muy relevante? Esto ya ha aparecido en varias otras investigaciones, pero me parece crucial porque aquí el tema de lo sexual es extremadamente relevante. Haber sido víctima de violencia sexual en un contexto de violencia política marca las aguas entre hombres y mujeres. Anoche, algunos de ustedes habrán visto el programa, Carlos Caselli hablando sobre su madre, ¿no? Y lo difícil que fue eso, cómo poder introducir la dimensión de hablar acerca de una violencia sexual en un contexto de violencia política y tortura. Entonces me parece que hay una opción que es interesante, no solamente en términos metodológicos, sino para reconstruir un lazo fragmentado, destruido, a través de una identificación sexual, es decir, con otros hombres, con otras mujeres. Entonces, el primer reconocimiento es el reconocimiento del otro sexual, otro hombre, otra mujer. Es un punto de entrada crucial, no solamente el reconocimiento del Estado, sino que el reconocimiento que el Estado, a través de Lilas, a través de ese grupo específico, en un grupo de hombres, me reconozco entre otros hombres y entre otras mujeres también. Fíjense que eso es fundamental porque permite un primer paso a la restitución de ciudadanía. Podríamos ver la relación que hay entre ciudadanía y género, o ciudadanía e identidad sexual. En el caso de estos grupos terapéuticos, es desde allí que se restablece el lazo. Segundo punto, se habla de una experiencia incontable en un grupo. Y una experiencia incontable, podríamos incluso trabajarla en términos metafóricos, en términos del equipo, es hablar de una experiencia que no ha contado, porque no ha sido contable, porque no se puede narrar, porque no ha contado en términos de la contabilidad social, porque no es un cuento para nadie, o no ha sido un cuento contable para un otro que lo reconozca, ha sido un cuento que se valida en este espacio. En eso tengo algunos comentarios. Lo primero, y creo que no puedo no escuchar esto desde mi orientación psicoanalítica, es la relación que hay con el horror y con lo ominoso, como lo llama Freud. Creo que antes de ayer la actriz Gloria Lasso relataba en la red, me llamaba la atención además en la red, ¿no? Su experiencia de tortura y lo que significaba para ella escuchar el sonido de las llaves y el sonido de los candados, lo que significaba que se aproximaban para hacer desaparecer a alguien o para torturar a alguien. Entonces esa llave estaba articulado
a lo amenazante. Freud, en lo ominoso, hace todo un análisis ahí, ustedes recordarán, los que leyeron el texto, etimológico de la palabra ominoso en alemán, unheimlich. Y él dice, y incluso trae todas las referencias en castellano, en portugués, en italiano, porque en realidad se le escapa definir esto. O sea, es difícil de contar lo horroroso, lo siniestro, lo amenazante, lo perturbante, aquello que perturba, pero esencialmente aquello que se escapa a la significación. ¿Qué representación posible ante el horror? Por eso es difícil de contar lo traumático. Porque aquello conecta con la muerte, dice Freud. Conecta además con aquello que amenaza la fragmentación del cuerpo. Por eso la tortura, especialmente el temor a ser torturado o el haber sido torturado, toca una dimensión muy temprana de nuestra existencia, el fragmento del cuerpo. Somos un pedacito al inicio y paulatinamente vamos configurando una imagen de cuerpo. Pues bien, la tortura amenaza esa dimensión sustancial de nuestra identidad. En ese sentido, la terapia de grupo, tal como aparece representada en lo que relata Germán, es una experiencia de escucha que hace posible una solución, en el sentido psicoanalítico, ¿no? Freud habla de las soluciones de compromiso, que esta experiencia de grupo permite una posibilidad de hacer algo con lo incontable. No elimina lo incontable, porque uno puede pasar esa experiencia de grupo y seguir teniendo la sensación de que hay algo incontable, de que no es posible aferrar esto. Tercer punto, la posición del que escucha. Se propone la identificación ambivalente, y esta identificación ambivalente, hay tres puntos que subraya Germán que yo quisiera reiterarlo, en realidad no lo estoy comentando, lo quiero subrayar. La primera es la identificación al sufrimiento y a las demandas de justicia y reparación. Segundo, yo no sabía si era desmarcarse, tomé desmarcarse, porque es lo que uno, a propósito del fútbol también, desmarcarse, ¿no? Se me filtra el partido, disculpe la frivolidad, pero... Y la dimensión del ser portador de la voz. Aquí está el tema, hay un tema clásico de ser la voz de los sin voz, ¿no? Que tiene referencias mitológicas, bíblicas, la voz que clama en el desierto, etc., ¿no? O sea, ¿qué pasa con aquellos que han sido amordazados? ¿No? Y la dimensión de la mordaza, como dice Benedetti, es crucial. La oda a la mordaza, no sé si la conocen, es terrorífica, la experiencia de tortura que vivió Benedetti también. ¿Cuál es la hipótesis que hay respecto a esta identificación ambivalente? Es ser reducido al lugar del objeto. Es decir, que el mismo terapeuta teme ocupar el lugar del objeto que ha ocupado su paciente o los pacientes del grupo. Cuarto punto, las emociones, que están muy bien descritas, eso es muy interesante. Voy a tomar una pista de cada una para que podamos conversar. El orgullo, yo lo relacioné con el tema del don. Es una experiencia que a menudo los psicoterapeutas intentamos desmarcarnos de la dimensión religiosa que puede haber a veces en una psicoterapia, como que uno no es un sanador, un acompañante, pero la experiencia del dar, o la sensación de haber dado lugar, haber dado escucha, produce estos efectos subjetivos también de gratificación, de satisfacción. También está presente eso en el voluntariado, está presente en la experiencia de práctica profesional, en el caso de la psicología. La práctica profesional genera unos efectos de orgullo, así como de frustración también, ¿no? Tremendo. Después, respecto del miedo, aquí el miedo tiene que ver con lo reprimido y con lo secreto, particularmente porque estamos hablando del desvelar la verdad. Pensaba en un momento, estamos haciendo un curso con Andrés y con Vladimir sobre afectividad y motivación, que este tema de las emociones sería muy interesante poder contar contigo en alguna clase, porque queda la pregunta: ¿qué relación tenemos los psicoterapeutas con la verdad? Con la verdad con minúscula, ¿no? A propósito de los miedos.
En la rabia, las palabras utilizadas en el texto son todas palabras que oscilan entre lo psicológico, lo social y lo económico. Estafa, fraude, engaños, la experiencia de que hay una deuda, hay una morosidad social. Y por lo tanto que hay una impunidad en la deuda, hay una deuda impaga. Y la experiencia humana, ¿qué se hace con alguien que no paga? Económicamente y simbólicamente, ¿qué hacemos con los morosos más allá de lo económico? Y finalmente también respecto a los terapeutas, ¿cómo abordamos la cuestión de la justicia al interior de una psicoterapia? No solamente en el caso de los pacientes que han sufrido violencia política, pacientes que han sido abusados o que han sido transgredidos en sus derechos. Voy a ir a la última parte, a propósito del discurso institucional y el lugar del Estado. ¿Por qué el reconocimiento produce un efecto reparador? Porque hay un otro que al reconocer produce un efecto de identidad y un efecto también de una cierta personalización. Sabemos además en términos de violencia escolar, de violencia infantil, no solamente infantil, la ley del hielo es el no reconocimiento. La ley del hielo a veces entre colegas, ¿no? Hay que ir a lugares tan lejanos, ¿no? Es el otro no existe. Habría que darle vuelta. ¿Qué significa para la psicología y para las distintas orientaciones teóricas? ¿Qué es reconocer a alguien? ¿Y qué es reconocer más allá de la dimensión identitaria? ¿Qué es reconocer desde el lado de que su nombre aparezca inscrito en un informe? Es la nominación, es ocupar un lugar, que es la palabra. Y finalmente, para poder conversar, me estoy saltando algunas cosas, esta dimensión de lo íntimo, lo público, lo privado, que nos confronta con una categoría que a veces en las ciencias sociales es un poco ingrata, que es una categoría entre lo interno y lo externo, lo privado y lo público, lo íntimo y lo social. Es una dimensión moderna, es una distinción de la modernidad, ¿no? El individuo, la psicología, los grupos, la sociología. Yo creo que el trabajo, este es un ejemplo muy concreto de cómo lo más íntimo puede ser lo más externo y cómo lo más externo puede ser lo más íntimo. Freud dice lo mismo respecto al Unheimlich, que es lo más familiar y es lo más extraño al mismo tiempo. Me van a tocar lo más familiar que hay de mí y lo va a tocar un extraño. Y la experiencia de la relación con los torturadores puede volverse tan familiar que a veces es difícil soltar esa relación. Lacan tiene una expresión para decir eso, habla de extimidad, para decir que lo exterior es lo más íntimo y que por lo tanto la relación entre interioridad y exterioridad es una ilusión. Siempre lo más externo es lo más íntimo y viceversa. Eso diría. Gracias. Muchas gracias a los dos. Tenemos ahora como 30 minutos para preguntas, comentarios. El que quiera que levante la mano. Puede ser pregunta o comentario a la presentación o el comentario inicial. Sí. Quería comentar, hablando de las ambivalencias respecto a este trabajo, que me parece interesante pensar como la cualidad de la escucha que propone el Estado. Porque si bien ocurre este reconocimiento o posibilidades de elaborar como lo traumático, como que constriñe condiciones donde se alimenta la misma lógica traumática posiblemente, porque los que escuchan se constituyen como portadores de un secreto que en efecto lo portan de manera individual y que existe la consigna explícita de que no pueden decir aquello que escucharon. O por ejemplo existen medidas como de que se conocen los nombres de las víctimas, pero los nombres de los victimarios se guardan hasta 50 años más. Entonces como el espacio para escuchar como que se constituye como una excepción, como después de la cual se constituye nuevamente como la normativa del silencio. Entonces me queda la duda de si efectivamente un dispositivo como los que propuso la comisión
permite una elaboración a nivel más social y a partir de eso, ¿qué otros dispositivos se pueden pensar para instaurar una escucha etnológica que sea distinta? Pero dos cosas. Primero, la escucha en los grupos terapéuticos en el Estado es diferente, porque la tarea, digamos, que congrega a los que están allí es diferente, pero lo que he intentado hacer acá es ver cómo pueden estar entrelazadas, digamos, ¿no? Y yo creo que lo que tú señalas remite a la escucha, pero no es solo a la escucha, porque yo creo que el dispositivo que se ocupó en la comisión, que no se ha ocupado en todas las comisiones de verdad que hay en el mundo, porque en algunas han sido procesos escritos, escritos con formularios, otras con acreditaciones simplemente con documentos, en fin, hay varias formas como de hacer. Pero yo creo que el hecho de que fuera construida en una relación diádica con un otro, yo creo que ejerció un elemento muy potente, ¿no? Me parece genial, una acotación sobre esto, la ley del hielo y el reconocimiento, claro, porque es como romper, claro, la ley del hielo, y es distinto que yo me enfrente a un formulario, digamos, que me enfrente a una persona. Ahora, hubo personas en la Comisión Vales que declararon vía formulario, en las embajadas, algunos, pero son la minoría, digamos, en términos porcentuales. Pero yo creo que eso, más allá del efecto que puede ser medido en términos de la labor pericial, digamos, digo esto porque, por ejemplo, un comisionado de uno de los entrevistados dijo, mira, yo voy a decir algo aquí que es muy frívolo, digamos, pero esto fue una política eficiente, ¿no? Porque se logró entrevistar a una cantidad de gente en una cantidad de tiempo determinado con un presupuesto que no era... entonces, pero eso también, dijo esa misma persona entrevistado, muestra que es posible, o sea que es posible organizar un dispositivo diádico, y yo creo que es potente eso. Ahora, el problema que hay, yo creo que no tiene, con esto que tú hablas de la excepción, no tiene que ver con la escucha, sino que tiene que ver con lo que se hace con esa escucha, ¿no? O sea, porque la escucha está ahí, pero si lo pensamos en términos de cadena, es como que se produce una detención. En otro trabajo que escribí a propósito mismo de esto, yo creo que la complejidad tiene que ver como con algo bien básico, bien primitivo, bien primario, que por ejemplo uno puede pensarlo desde Freud en el texto de Totem y Tabú, digamos, que lo que pasa con la comisión es como la ley sin ley, ¿no? O sea, se establece que el acto, siguiendo se acredita como punible, pero al mismo tiempo no tiene punición. O sea, entonces yo creo que el tema no es en relación a la escucha, sino a lo que ocurre con esa escucha, y si esa escucha deviene en ámbitos como la justicia, por ejemplo. Entonces, yo creo que como dispositivo tiene un efecto potente, reparador. No es poco relevante que la gente fue a atestiguar a la comisión y que después solicitó ayuda terapéutica, y que lo social, digamos, se incluya. Y yo, fíjese que el día de ayer, yo no atiendo en ILA, soy actualmente de directorio, pero me siguen llegando pacientes que son traumatizados. Y una persona que ha tenido bastante encapsulada una experiencia de tortura me dijo que vio la televisión y que vio un programa que yo no vi, entre todos los que han habido, de que la María Elena en la salitrera, no sé si alguien vio el programa, si saben de qué, que alguien encontró como algo en el jardín e hizo un hoyo, encontró diario. ¿Qué programa es eso? Claro, el diario del siglo, un montón de diarios guardados, y además tenían, como parece, el nombre de la persona al cual como que iban dirigidos esos diarios, y lo ubicaron ahí, y entonces los diarios eran de él, digamos, y la pregunta era si eran de él o no los diarios, ¿no? Lo cual es como súper potente, porque además la televisión parece que lo hicieron en vivo, yo no vi el programa, pero parece que encontraron los diarios que son suyos, estos y todo filmado, con ese respeto a la privacidad que tienen los periodistas, ¿no? Y por supuesto le pidieron un consentimiento informado antes, todo para que la persona y lo que pasó es que esta persona dijo que él había llorado viendo eso,
él no ha llorado, digamos. Y la primera vez que lloró en sesión fue a partir de contar eso, ¿no? Y ahí progresivamente fuimos llegando a que esos diarios, digamos, fue lo que fue para él sentir sacarlo que está en su lado. Pero lo pudo hacer en la terapia a partir de que lo vio en la televisión. Entonces, yo creo que si los medios de comunicación tienen ese efecto, el dispositivo diádico de escucha, yo creo que es muy potente, y yo creo que tiene complejidades para los que escuchan, digamos, pero tiene muchas virtudes para los que hablan. Y yo creo que lo que tú estás señalando está ligado a la escucha, pero tiene más que ver con qué es lo que yo hago con esa escucha. O sea, me hago cargo con la demanda de justicia y con establecer, y me refería a Freud porque la idea, digamos, ¿no es cierto?, de establecer la ley es para que no nos matemos entre todos. O sea, para eso existe la ley, digamos, porque hay un otro que nos regula. Pero ¿qué pasa si ese otro no está, digamos? Ese otro que es la ley. O sea, si no está la ley, ¿cómo lo hacemos? Y una observación más, y yo creo que hay un, no enfaticé eso en el trabajo, pero yo creo que hay un problema no solo con escuchar, sino con preguntar. Hace varios años trabajando con, me tocó trabajar, no sé por qué, por una especie de temporada, varias personas que tenían ancestros, digamos, que habían sido víctimas del Holocausto, ¿no? Y que murieron en Auschwitz. Y siempre decían que, no sé, que el abuelo nunca había hablado. Entonces yo le dije, y alguien le preguntó, y entonces la persona que yo atendí fue y le preguntó al abuelo, y el abuelo habló. Entonces la pregunta es, ¿la gente no habla o la gente no pregunta? ¿No? Entonces, porque por eso que yo le puse este título, La ambivalencia de la escucha a la tortura, porque no solo tiene que ver con el que tiene que decir, sino lo que tenemos que escuchar. Porque es difícil escuchar. Y si uno pregunta, tiene que hacerse cargo de que el otro puede responder, digamos. Si uno pregunta, puede con el artificio de que el otro no quiera hablar, uno va a decir, bueno, el otro no quiere decir y por lo tanto no me hago cargo de lo que esa escucha me puede perturbar a mí. Bueno, me fui un poco de la pregunta, pero no sé si queda... Sí. Como que en ese sentido, pensando en lo que decía la Caro, como también me preguntaba en qué medida la concepción de la comisión encierra también esta identificación ambivalente que tú ves como que se produce en los profesionales y que quizás lo podemos pensar también como que se da a un nivel social mucho más amplio. O sea, estaba pensando que hace un par de semanas Jimena Tocornal contaba que en su grupo de discusión, que era como, no me acuerdo exactamente cuál era la consigna, pero en relación a la historia de la dictadura, algo que le pasaba es que ella había hecho con personas de orientación política de derecha y izquierda, y llegaba un minuto en que todo el mundo le decía, claro, es que si yo hubiera tenido un familiar que le hubiera pasado lo mismo, yo estaría pensando algo distinto, pero en el fondo como que la tortura nos lleva como eso que es irreductible, pero que también, y que nos podemos identificar desde el sufrimiento, pero también cuál es nuestra responsabilidad y cómo conciliamos e equilibramos como esas dos dimensiones. Entonces quizás como que, claro, quizás uno podría hacer un montón de críticas respecto a cómo se pensó la comisión y a las limitaciones, por ejemplo, que fuera 1 hora. Escucha, ¿cómo se le pide a alguien que cuente su historia de tortura en 1 hora? O montones de cosas así, pero también es como pensarlo en el contexto social más amplio en que se da. Es como, no sé, me encuentro tan difícil como hacer una evaluación crítica desde ahí también. Tomamos varios comentarios, preguntas y después... Sí. Yo quería hacer, no tengo muy como elaborado mi comentario, pero es como una reacción tanto a tu exposición, Germán, como a la de Marcela la semana pasada, ¿no? Porque estamos hablando del mismo tema, entonces como que de algún modo me conmueve el hecho de la complejidad que implica echar a andar un proceso como el de la comisión, ¿no? O sea, hay una serie de repercusiones de personas involucradas, más allá, yo creo, de lo que con la mejor de las intenciones se pudo pensar o se pudo anticipar, ¿no? Y en ese sentido, no sé, como que pienso muchas cosas, pero como reacción a estas dos exposiciones me parece eso, como que me conmueve eso, ¿no? Porque los profesionales que escucharon, por lo que ustedes escucharon, son sujetos bastante olvidados, ¿no?
Y allí pienso en la importancia de lo que tú decías, o sea, cómo esta investigación releva o nos hace pensar en el papel de la escucha en la sociedad, pero a mí también me hace pensar en el papel que tiene la investigación en la sociedad, ¿no? O sea, la investigación como otra forma de escuchar. O sea, la mirada de ustedes de haber identificado esos actores que fueron parte de ese proceso y que fueron actores súper olvidados. Entonces también como la función de una investigación entendida como una escucha, ¿no? Una escucha súper reflexiva o que quiere ser reflexiva, el rol de la investigación, el rol social que puede adquirir la investigación. A mí, yo creo que eso como que me conmueve, ¿no? Este ejercicio que tú haces, Germán, de poner en diálogo, ¿no? Las víctimas que fueron agredidas por Lilia y los profesionales, me parece que es un ejercicio así como valiente, ¿no? O sea, porque son personas que están en lugares tan distintos y cómo frente a un hecho que comparten, entre comillas, generan o expresan situaciones, emociones que es posible poner en diálogo, que se parecen, ¿no? Con toda la distancia que tienen. Entonces, pienso como en la complejidad de la situación y el papel que puede jugar la investigación como una escucha con un impacto social importante. Sí, quiero decirle a Alejandro que, como con la Lore, ¿no? A mí también me conmovieron mucho las cosas desde las que tú, de donde miraste esto, que nosotros lo hemos mirado desde otros lados, pero cómo se van entrecruzando, ¿no? Y sobre todo en esto como que hemos ido acuñando, ¿no? Como de estos dispositivos de escucha, ¿no? Y que tú levantabas los efectos de ciertos dispositivos de escucha y ciertas necesidades que generan. Y acá tenemos lo que preguntaba la Caro, ¿no? Que la Andrea también iba un poco eso, ¿no? La comisión, que fue algo que a nosotros nos alucinó. ¿Por qué la comisión decide montar un dispositivo de escucha así? Entonces, ¿por qué después nosotros decidimos como investigadores montar un otro dispositivo, ¿no? que en algo se parecía a eso? Porque también les fuimos a preguntar a estos profesionales en 3 encuentros, cuéntenme su historia, ya no era de tortura, sino que de escucha de la tortura. Y luego estos grupos terapéuticos donde también el tema es, entonces, cuando tú haces estas reflexiones, ¿no? Respecto a las escuchas o a las leyes del hielo o a no querer escuchar, y como desde lo clínico también, que es otra instancia como de escucha y ciertos conceptos que de ahí para lo social, para lo clínico, para las comisiones, ¿no? Si pensamos como en la gran familia de la justicia transicional, nos podemos llevar. Me parece súper relevante y que da pistas que esto hay que seguir pensándolo, o sea, no está acotado ahí. Ambos han hablado como de programas que hoy en día se han dado, lo que va a suceder hoy día en esta universidad, ¿no? Lo que sucedió la semana pasada sucedió en otras universidades, esto de entrega de títulos póstumos, de hablar de esta gente, de mostrar fotos de estas personas, ¿no? Como de que vuelvan a estar ahí cuando estuvieron silenciadas, ¿no? Como, ¿qué estamos escuchando? ¿Cuál es el dispositivo que está ahí? O este programa que yo sí he visto, no ese que tú decías, pero el de las imágenes prohibidas, ¿no? Y me preguntaba harto por el rol de este Benjamín Vicuña, que lo ponen ahí para escuchar y que alguna gente ha criticado en los medios, que toca a las personas, que las abraza, que se conmueve, no se conmueve, pero pensando en lo que a esa persona le ha pasado recientemente, ¿no? Que ha perdido a su hija, y qué hace él al abrazar a las otras personas. Él también una escucha como social que va ahí y le dice a una viuda que todavía no encuentra el cuerpo de su detenido desaparecido, ¿no? ¿Cuáles son las funciones como más sociales que van viendo de estos fenómenos, sobre todo hoy cuando estamos un poquito sobreexpuestos, casi saturados a esto, como estos traslados, ¿no? En lo clínico, en la investigación, en las comisiones, y a nivel más social, como ahí hacemos cruces, como escucharte más desde ahí. Simplemente tengo una pequeña reflexión, tampoco muy elaborada, respecto al contexto más social, que yo creo que sin duda puede influir en la no sé si en la posibilidad, pero al menos en la forma en que se podrían elaborar y de alguna forma como reconocer esta deuda, que son como las palabras que aparecieron en la presentación y en el comentario, y que tiene que ver con que el relato, la forma o el significado que tiene esta experiencia a nivel social, obviamente no es único. Hay diferentes relatos, y sobre todo hay como 2 relatos de que esto pasó, y mucha gente cree que esto no pasó todavía. Y yo creo que eso de
de cuánto pasó y a qué nivel pasó, todavía es una discusión que está abierta a nivel social. Y creo que esa cosa como de contexto, a pesar de que implementar este tipo de comisión a nivel estatal obviamente es un avance porque el Estado es que reconoce, hay una parte de la sociedad que yo creo que todavía no reconoce y se está todavía tratando de nombrar esa forma de reconocimiento, el tema de los cómplices pasivos, todo eso se está dando vuelta como que hasta que medida sí sabía, no sabía, o Cheire con Lester no sabía, pero sí sabía, cómo lo supo, todo el tema del saber y de cuánto se sabe, yo creo que es una cosa que parece que va avanzando más hacia el lado de que de verdad sí pasó, pero aún hay gente que está dando vuelta a eso que parece que esto no... O sea, el nivel en cuánto pasó y la profundidad que tuvo, obviamente no hay consenso al respecto. Y yo cuando eso a nivel de sociedad no está como tan definido, yo creo que le pone como una cierta temporalidad, digamos, o un cierto ritmo más lento al tema de la elaboración. Pienso además al respecto, el ejemplo que como referente típico como este tipo como de situaciones tan dramáticas como el Holocausto en Alemania. Y en Alemania, por ejemplo, el tema del holocausto, hay un delito que es el negacionismo del holocausto. O sea, tú no puedes decir que eso no pasó, que eso está multado por el Estado. Y eso acá obviamente no es así. Uno puede decir que esto parece que no pasó tanto, y eso en el fondo pasa, está como uno ve en la televisión y todavía no es puede pasar, digamos. Y esa como contradicción de historias que uno ve en lo público, yo creo que hace más difícil, digamos, y tal vez más necesaria esta como necesidad de reconocimiento que, oye, esto de verdad sí me pasó, como quiero que me reconozcan. No sé, creo que lo hace más difícil, más lento también. Sí, un último comentario y pregunta y después entramos al espacio ustedes. Sí, yo quedé como bien metido con lo que la Caro preguntó y la respuesta que respecto de lo que significa esta escucha y el lugar que tienen las personas que escuchan. Y el lugar problemático en que pone el Estado a esas personas, donde como se hace tan evidente como a través de los diferentes dispositivos de escucha que uno se sigue detrás de otro, de que una escucha no es una pura escucha inocua sin respuesta, ¿no? O sea, como que en una escucha siempre hay una respuesta, en este caso súper predeterminada, o sea, tu respuesta tiene que ser de este tipo y cualquier otro tipo de respuesta no te corresponde, pero claro, el escucha ineludiblemente conlleva una respuesta como en el mismo acto. Y algo que tú respondiste frente a eso era como, entre medio, que no me acuerdo muy bien, era como el Estado o la ley se implanta para que no nos matemos unos a otros. Y la ley en el fondo, en este caso del Estado, por ejemplo en este aparato, su ley es no poner la ley. Exactamente. Y su ley, por no poner la ley, es lo que funda. Lo que me pregunto es si acaso esa ley no es también la que funda eso que quiere como parar, como toda la gente alrededor como temerosa de oír esto, porque al oír esto va a tener que responder a eso irremediablemente, y no es como esa ley, esa ausencia de ley, que es su ley, la que funda también todo ese aparato como general de que las personas no puedan oír porque van a tener que responder, y es un Estado el que ni siquiera como no pone eso. Entonces como me preguntaba hasta qué punto vamos a tener que vamos a seguir como manteniendo el mito de que hay algo que tenemos que seguir como evitando, como esta cuestión así como que si alguien hace eso, si el Estado pone una ley o hace algo, que el Estado ya está poniendo una ley. Y claro, diciendo como con el pretexto de que si no, todo sería muy terrible, pero Pinochet ya se murió hace rato. Entonces no sé hasta qué punto sigue siendo algo como que se está como simplemente manteniendo como una lógica de autoconservación de ciertas lógicas generales de un tipo de sociedad. Porque claro, como que todo el rato en las discusiones decimos como es súper complejo y es súper complejo, pero también creo que es súper complejo porque nos hace todo el rato estar más cerca de que hay una respuesta que es ineludible y que se acerca mucho a una politicidad que ha sido justamente algo que en esa escucha trata de ser como velado, como imposibilitado, con esa ley, que es también la que funda como ese terror también a escuchar. Damos la palabra. Son varias cosas, ¿no? Voy a comentar algunas por el tiempo.
Yo creo que lo que tú decías, Marcela, sobre la relación entre la clínica, lo social, la escucha, hay algunos autores franceses de la última década que hablan de una clínica de lo social, que para nosotros es un poco extraño, porque siempre que hablamos de clínica hablamos de psicoterapia, pero no de procesos de reparación social, por ejemplo, o procesos de cambio que pueden producir ciertas dosis de bienestar o disminución de cierto malestar. Entonces creo que ahí se requieren más puentes disciplinarios de conversación internacionales o intraescuela también, para pensar un poco más esto. Porque la misma noción de los que escuchan y, como decía Germán, los que hablan, los que preguntan, también interpela a los investigadores y sobre todo a la ciencia. O sea, que la ciencia pregunte sobre eso. O sea, que la ciencia pregunte, por ejemplo, ¿y por qué no tener una ley, señores parlamentarios, que pueda haber una denegación de este fenómeno? Podemos llamarlo con cualquier término, mecanismo de defensa. Hay una denegación del fenómeno. ¿Esto ocurrió o no ocurrió? ¿Puede el Parlamento determinar eso? ¿Alguien podría decir que esto no ocurrió y que le dé lo mismo? O sea, ¿puede alguien enorgullecerse de haber sido patria y libertad impunemente, por ejemplo? ¿Qué opina? Sería, por supuesto, un despelote del Parlamento de definir eso, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es también la responsabilidad de las ciencias. Digo ciencias por hablar del discurso universitario o el discurso de los especialistas sobre esto, de ir y preguntar. Porque si uno no pregunta, también avala el silencio, que es un tema que circula, no solamente en este tema, en cualquier tipo de tema traumático. Podría decir otras cosas, pero creo que ahí hay una cuestión, hay una responsabilidad ética de las cartas que uno manda al director de los diarios o no, si las manda o no las manda, otros sí las manda. Si uno no pregunta, no hay respuesta. Claro, que pregunten otros. Tiene que ver eso con una cierta determinación subjetiva para decir. Por eso yo preguntaba por el tema de la verdad, porque si no podemos quedar atrapados en ciertas prácticas de que, bueno, como la verdad depende de cada uno, y que en las ciencias sociales, y a veces la psicología sobre todo, que es construccionismo, entonces, no sé qué, eso genera una especie de amarillismo, para usar una palabra antigua, pero que creo que respecto a la determinación acerca de qué es aquello que ocurrió y cuáles son sus efectos. Y un último punto, que es en relación a la cuestión del saber, es qué decimos acerca de lo que se sabe y qué podemos contribuir también en la misma línea de la anterior respecto de lo que sabemos. O sea, si ya ha habido una serie de 3 encuentros, lo que sabemos sobre la escucha social o sobre los que hablan socialmente, ¿qué le podemos decir a la opinión pública? Esto es una invitación. ¿Qué podemos decir sobre este saber acumulado? No solamente hacia los artículos, que están muy bien, sino que al interpelar a la sociedad. Yo creo que eso ayuda también a la ley simbólica, ¿no? A la ley del intercambio. Aquí hay una deuda, por ejemplo, y las deudas pueden ser materiales, reales, pero también pueden ser simbólicas. ¿Qué cosa no se ha dicho aquí? Hay una insistencia en las últimas semanas, por ejemplo, sobre la deuda de los medios de comunicación. De la Corte Suprema. En la Corte Suprema, ¿no? Entonces mañana la Corte Suprema se junta, la reunión de los viernes, y van a conversar, vamos a pedir perdón, hay que pedir perdón, ya digamos algo. Eso tiene que ver con la tramitación simbólica y yo creo que los psicólogos podemos decir cosas sobre eso. Tomando lo primero con lo que tú partiste con esta idea de la clínica de lo social, que a mí en lo personal me ha llamado la atención en los últimos años, que yo, fuera de dedicarme a la psicoterapia, superviso equipos, y uno de los temas que trabajo es el tema de autocuidado y desgaste, pero me ha ido llamando la atención, con otros colegas que trabajamos en esa línea, intervención en crisis, de haber estado empezados a demandar por otro tipo de instituciones, entonces, por situaciones traumáticas que pasan en instituciones, no sé, muerte de alguna persona, no sé, en un hospital,
conflictos en una fundación entre las personas que se hablan. Entonces la demanda, a veces recién me ha llegado y yo partido aclarando que yo no soy psicólogo laboral, no he trabajado en eso. Entonces me dicen, no, queremos algo lo más parecido a una terapia de grupo, porque estamos sufriendo, queremos poder volver a hablar. Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, y creo que son temas que aparentemente están alejados con eso, de esto, pero yo creo que no están alejados, porque también de alguna manera pareciera estar generándose un escenario donde la idea es que se ha empezado a integrar la necesidad de hablar, de preguntar, de escuchar, más allá de formatos predeterminados, digamos. Y eso creo que abre una pregunta más grande en relación al tema de lo traumático. Se crean fundaciones, no sé, fundaciones iguales, la Fundación para la Confianza, en distintos ámbitos, digamos, ¿no? Que están toda la línea de la develación, de la escucha, como que no podemos seguir negando, ¿no? Entonces yo creo que hay un escenario ahí que habría que mirarlo más allá de este tema, digamos. Yo te la pregunta, no tengo idea, creo que hay que pensarlo. Ahora, lo segundo es que yo creo que en relación a lo que dice Enzo, me parece súper interesante y provocativo lo que tú dices, porque justamente yo no he logrado todavía dilucidarlo bien, pero bueno, ¿qué es esta ley no ley? Claro, es interesante, me ayudas con eso que dice, bueno, es que esa es la ley que está puesta, digamos. Entonces quizás la pregunta no es si hay una ley no ley, sino si queremos esa ley o no, digamos, ¿no? O queremos otra, digamos. Y quizás que también fuera de lo que trae lo ominoso en esa escucha está también la fantasía de desintegración de la sociedad. O sea, si hablamos de esta ley, todo se desintegra, digamos, es algo por el estilo. Ahora, en relación a lo que tú dices, Juan Carlos, de los relatos, fíjate que el lunes estuvimos con Marcela en un seminario que se llama 40 años del golpe, usos y abusos de la memoria, y en el panel en que estábamos, que no éramos todos los bichos raros nosotros, porque eran casi puros historiadores y nosotros psicólogos, unos abogados, y había un abogado que expuso al lado nuestro que habló desde el derecho, y habló de los derechos humanos, pero habló de la necesidad de, para cautelar los derechos humanos, establecer claramente las definiciones y los límites de la definición de los derechos humanos, fundamentando un poco, fundamentando un poco que a partir del ejercicio discursivo que ha habido en el derecho se le está llamando derecho a cualquier cosa, y derecho también está derivando en, planteó en la posibilidad de expectativas irreales, digamos, como de educación gratuita, universal. Entonces, claro, a mí me llamó la atención que generó toda una reacción del resto de los panelistas, digamos. Le dije que la noción de expectativas irreales, digamos, es una posible mirarlo, digamos, establecer desde un lugar que esté una expectativa real versus otras que son reales, digamos, y al mismo tiempo que parecía bien riesgoso que se pudiera acotar los derechos humanos. Cuando dije la declaración está clarita, o sea, no hay mucho ejercicio de fantasía. Otra persona replicó de la Carta de Derechos Ciudadanos, digamos, que era otra persona que hablaba sobre la violencia sexual sobre las mujeres. Y entonces estaba pensando en lo que se tocó Juan Carlos en términos que ahí de alguna manera, tímidamente, pero había, digamos, una tensión de los relatos, digamos, ¿no? Y había en el fondo una lucha por los relatos, es decir, vamos a darle relatividad a esto o vamos a acotar que la gente pueda demandar sus derechos o no, digamos, ¿no? Claro, de manera complicada, pero hay igual está esa tensión. Ahora a mí me pareció importante que estuviéramos en esa mesa, que se pudiera producir esa tensión ahí y no imputar algo que pasa afuera, digamos, sino que podamos debatirlo ahí directamente, ¿no? Así que eso fue. Y lo último respecto al tema del rol de la investigación que estás hablando tú, ¿no? A mí me parece eso muy significativo. Yo creo que en un país como el nuestro, que igual tiene, a pesar de cómo a veces nos miramos, igual somos un país pobre, ¿no? Entonces yo creo que también la investigación tiene que tener como un rédito social, tiene que cumplir una función social, digamos, ¿no? Y yo creo que
que esos efectos son como potentes, o sea, de poder, que tiene que ver, yo creo, con un ejercicio que yo lo llamaría como devolver la palabra, ¿no? Porque es necesario como devolver la palabra, ¿no? Es decir, vemos algo y no nos lo quedemos, sino que devolvámoslo. Yo creo que va por allí, ¿no? Eso, ahora, yo no me explayé sobre el tema de los grupos terapéuticos porque quería como dialogar con estas dos experiencias, sé que les interesa y otras cosas más específicas, clínicas, digamos, pero traté de más allá. Gracias a los dos. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, no vamos a poder tomar más comentarios y preguntas. Quería quizás decir algo en relación a lo que hablábamos del rol que tenemos los investigadores, que creo que es importante dado el contexto de que estos coloquios han sido coloquios sobre investigaciones. Tengo la impresión, por lo que hemos estado hablando, de que el rol también que tenemos puede ser como de acreditar, en el sentido de que hay un cierto valor que se nos da como investigadores, ¿no es cierto? Sobre todo cuando somos investigadores de una universidad que es prestigiosa, y que si ustedes están investigando, ¿no es cierto?, temas de violaciones de derechos humanos, de alguna manera es una forma más de acreditar la relevancia del tema, ¿no es cierto?, la relevancia del impacto que tiene tanto a nivel individual como a nivel social. Siento que es una forma más de acreditar lo ocurrido de alguna manera. Y quisiera, bueno, dar las gracias a Marcela y a Germán por este ciclo de memoria, no me acuerdo si era memoria y trauma o trauma y memoria, pero creo que ha sido muy enriquecedor para los coloquios en general. Hemos podido, en un ciclo, ¿no es cierto?, y a través del tema de la violación de los derechos humanos, en el contexto de los 40 años del golpe militar, poder juntar lo que es investigación, lo que es la mirada más clínica, la mirada social, y todo esto hacerlo, ¿no es cierto?, unido a lo que está pasando en nuestro país, que muchas veces, ¿no es cierto?, o sea, yo siento que los coloquios deberían ser un espacio en que no solamente hablamos, o sea, en que podemos, ojalá no hablar solamente entre nosotros, sino que poder dialogar con la sociedad, y siento que de alguna manera este ciclo que ustedes propusieron ha logrado todo eso. Así que les quiero dar las gracias y invitarlos a que estén al tanto de los coloquios que siguen. Este semestre tenemos prácticamente todas las semanas en que el jueves no cae feriado, tenemos coloquios, así que por favor estén atentos a los carteles, a las invitaciones que les llegan para que puedan seguir asistiendo. Muchas gracias.